Bien, gracias a Dios por este día. El día de ayer tuvimos un evento aquí y fuimos bendecidos los matrimonios, así es que si se lo perdió, pronto tendremos otro. Amén. Bien, cierra sus ojos tantito y dígale: Señor, gracias por tu presencia en este lugar, gracias por tu palabra, por lo que tú tienes para mí. Hoy pon mi corazón delante de ti, Señor. Yo lo pongo delante de ti. Quita toda distracción, quita todo aquello, Señor, que quiera tratar de distraerme de tu palabra. Hoy, Señor, aquí está mi vida, mi mente, mi corazón. Enséñame, guíame, dile. Dame la luz y dame esa paz, Señor, que tú quieres darme. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice su palabra, y a mí quiero que me acompañe a Génesis capítulo 1. Ahorita le digo el versículo, pero antes de leerlo, yo quiero decirle algo que el Señor me hablaba con respecto a este versículo. Aquí habla de cuando Dios creó el cielo y la tierra. Y no siempre nos ponemos a meditar tantito cómo es que Dios, cuando dice la palabra en Eclesiastés, que Dios todo lo hace hermoso en su tiempo. Amén. Él hace todo, ¿qué? Hermoso. ¿Cómo lo hace? ¿Cuándo? A su tiempo. Pero todo Él lo hace hermoso, dice la palabra. Dios no hace nada incompleto, no hace nada inconcluso. Él todo lo que hace lo hace hermoso. Así lo dice la Escritura. Y dice la palabra que Él creó los cielos y la tierra. Entonces aquí yo creo que es muy importante que veamos lo que Dios va a hablarnos el día de hoy. Porque nuestra vida en muchas ocasiones no siempre es esa paz, no siempre es ese orden que quisiéramos, no siempre es pues, ese gozo que a lo mejor quisiéramos tener. La palabra aleluya viene explicada, bueno, no explicada, realmente aleluya es en el lenguaje más hermoso para Dios, es una expresión alegre de decir te alabo, Señor. Amén. Pero es algo tan, como de una expresión tan grande que dice la palabra en Apocalipsis capítulo 19, versículo 1, el versículo 3, varios versículos, 4, creo que el 5 también, o el 6. Ahí habla precisamente de qué era lo que se oía, las alabanzas en el cielo cuando viene Jesús. Entonces imagínense que aleluya no tiene una traducción en ningún idioma. Aleluya se dice igual en todos los lenguajes. Así es que si un día ve usted a un chino y un japonés y no le entiende, y si es cristiano usted le dice aleluya, él va a decir aleluya, porque sabe lo que significa esa palabra. Amén. Entonces dice la palabra que cuando los ancianos o la gente de autoridad que está allá en el cielo, en el momento en que Jesús aparece en su trono, dice la palabra que todos los ancianos se inclinaban delante de él, echaban sus coronas delante de él y ellos cantaban la palabra, un canto con la palabra aleluya. Amén. Ahora, ¿por qué quiero decirle todo esto? En muchas ocasiones nosotros podemos tener situaciones no en el orden que quisiéramos tener. A lo mejor hay cosas que no hay paz en mi vida, a lo mejor hay distracción, a lo mejor ando fuera de orden, a lo mejor hay situaciones difíciles que no he podido tener. Pero dice la palabra en Génesis capítulo 1, en el versículo 2, dice la palabra, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El versículo 2, ¿qué dice? Léalo conmigo, ¿qué dice? Y la tierra estaba desordenada. ¿Y la tierra estaba cómo? ¿Y cómo más? Vacía. ¿Y qué más dice? Estaban sobre la faz del abismo. Pero fíjese lo que dice. Y el Espíritu de Dios, ¿qué? Se movía sobre las aguas.
aquí hay algo que como que no concordaría mucho, el por qué si Dios hace todo hermoso, por qué en el versículo 1 me dice que Dios hizo los cielos y la tierra, y en el segundo versículo me dice que todo estaba desordenado y vacío. No es que Dios creó todas las cosas desordenado y vacío, sino que sucedió algo allí. Algo allí que viene explicado, a lo mejor no lo vamos a ver ahorita, en un profeta donde habla precisamente cuando Luzbel cae a la tierra o es lanzado fuera, cuando el enemigo, cuando el diablo, antes de ser diablo, él no era Satanás, él era un ángel, era un arcángel. Y realmente él pues tenía una autoridad muy grande, y cuando él se ensoberbece y no hay gozo en él, o más bien dicho, él ya no dio la honra a Dios, no quiso dar un aleluya a Dios, por así decirlo, alabar a Dios, sino que se lo quiso dar a sí mismo. Entonces dice la palabra que en él se encontró maldad y fue enviado fuera de la presencia de Dios. Y entonces podemos entender, no lo vamos a explicar todo ahorita, por qué la palabra de Dios dice entonces que llegó un momento en que la tierra estuvo como desordenada y vacía. ¿Eh? Ahora, fíjese bien, no vamos a ver todo el contexto, ahorita le voy a explicar algunas cosas, pero realmente la palabra de Dios dice que lo que aquí queremos predicar es, si me ponen el versículo 2 nuevamente, dice la palabra que sobre todo ese desorden, fíjese bien, sobre todo ese desorden, sobre todo ese vacío, sobre todas esas tinieblas, dice el Espíritu de Dios que estaba allí. ¿Amén? ¿Dónde estaba el Espíritu de Dios? Allí. Dice sobre la faz. Ahí estaba. Sobre la faz es enfrente. Allí todo lo que estaba pasando no era tan solo, no era la obra de Dios, pero no era tampoco algo que Dios estaba haciendo, pero era algo en lo que Dios todavía allí estaba presente. ¿Hecho? ¿Estaba qué? ¿Cómo estaba Dios? Presente. Entonces yo le digo a usted, hay cosas en su vida que pueden estar desordenadas. Hay cosas que pueden estar vacías. Hay cosas que a lo mejor usted no tiene el control y se siente desesperado y siente que no puede y siente que no están funcionando y siente que las cosas no están pasando como usted quiere. Sí, pero le digo algo, ahí está, aún así, que el Espíritu de Dios. Amén. Allí está, cerquita. Usted no necesita hacer muchas veces nada, sino simplemente creer que allí está el Espíritu Santo con usted. Aunque esté desordenado, aunque sus hijos no le hagan caso, aunque a lo mejor las situaciones en su vida parezcan no ser lo más agradable o lo más fácil o lo mejor, o a lo mejor lo más sencillo, lo más padre que pudiera decir, lo ideal en su vida, pero dice la palabra que el Espíritu de Dios allí estaba. ¿Eso cómo lo veo yo? Cuando lo creo por fe, cuando sé que allí está. Una de las cosas que para nosotros debemos de eliminar siempre es la duda. Muchas veces nosotros empezamos a dudar, ¿estará Dios aquí? ¿Estará Dios conmigo? ¿Estará el Señor aquí donde yo estoy? Y entonces Dios no quiere eso. Dios lo que más quiere es que usted y yo confiemos que Él está ahí a mi lado. ¿Cuándo? Aún en medio de la desesperación, aún en medio de la angustia, aún en medio del dolor, aún en medio de, aunque la tierra esté desordenada y vacía, el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz del abismo. Ahí estaba la presencia de Dios. Imagínese con nosotros, cuánto más si ahora nosotros, dice la palabra, si nos dio a Jesucristo lo que más amaba, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Quiere decir que yo tengo alcance de poder tomar todas las cosas. No es el problema el que Dios no me deje tomarlas, es que muchas veces yo no las puedo tomar porque no sé cómo tomarlas.
¿Cómo poner el orden en mis hijos? ¿Cómo le poner el orden en mi vida? ¿Cómo quitar todas esas tinieblas? ¿Cómo quitar toda esa angustia? ¿Cómo quitar ese dolor? Dice la palabra, ahí está. Simplemente que tómalo. El problema es cómo lo tomo. ¿Verdad que sí? El problema es que mucha gente me enseña, me dice, no, pues es por fe. Tómalo, es por fe. ¿Y cómo le hago? Porque la fe no es algo tangible. Si me dijeran que la fe es agua, no, pues ya estaría gordo de agua, ¿verdad? Tome agua. Y te pudiera decir que entre más tomo agua, más tengo fe. Qué padre sería, ¿verdad? Pero no es nada físico. La Biblia dice que la fe es parte, es un don del Espíritu Santo. Ahorita lo vamos a leer. Quiero que me acompañe, por favor, a Mateo capítulo 25. Fíjese bien. Ahorita mi esposa hablaba sobre Mateo 24 y todos sabemos las situaciones que pudieran estar pasando a nivel mundial. Hay una iglesia de Hillsong. ¿Dónde está mi hijo Pablo? ¿Pablo Daniel? Ok. Él nos platicaba de la iglesia en Hillsong, en Ucrania, que está pidiendo que oren por ellos, que oremos por la iglesia, a todas las iglesias cristianas. Y nosotros estamos orando y yo les pido, y ahorita vamos a orar también por toda la gente de Ucrania que está viviendo situaciones así. Pero dice la palabra, en el 24 dice que aún vendrán guerras, rumores de guerra, situaciones, dice, pero todavía no es el fin. Entonces imagínense todavía lo que nos falta, ¿verdad? Y yo espero que usted y yo, como decía mi esposa, estemos fortalecidos en Dios. Pero dice la palabra en capítulo 25 de Mateo, léalo conmigo. Capítulo 25, verso 1. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando, ¿qué? Sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Qué hicieron? ¿Salieron a qué? A recibir al esposo. Repítalo conmigo. ¿Salieron a qué? Ok, salieron a recibir. Todavía no venía. ¿Estamos de acuerdo? Pero dice, salieron a recibirlo. No es que ya haya llegado. Él todavía no llegaba, pero salieron a qué? A recibirlo. Dice, 5 de ellas serán prudentes, 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo ¿qué? Aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Pero dice el versículo 5, léalo conmigo. ¿Y qué? El esposo, ¿qué hicieron? Y se durmieron. Quiere decir, ellas estaban esperando, ya les dijeron, ya viene. Entonces ya viene, vamos. Eran las 10. Y nada, ¿qué dice que sé? No, ¿qué dice que sé qué? No, ¿qué dice que se? Tardó. Ahí dice, se tardó. Que ese esposo se tardó, ¿verdad? Cuando se va a casar la esposa y que no llega el esposo, ya nomás está la esposa. ¿Dónde lo meterían a mi esposo, verdad? ¿Dónde andará? Pero llega el esposo y llega a tiempo. ¿Cuándo? Cuando él quiere. Cuando el padre quiere. ¿Estamos aquí? Ahora dice la palabra, fíjese bien. Dice, salieron a recibirle. Y dice el versículo 5, tardándose el esposo, ¿qué hicieron? Se durmieron. Ándele, así más o menos. Se durmieron, cabecearon y se durmieron. Dice, y a la medianoche, ojo aquí, dice, a la medianoche se oyó un clamor diciendo, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Se oyó una voz, las despertó y dijeron, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, ¿cuántas? Las 10, ¿verdad? Dice, y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró las puertas.
Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos, Señor. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no, ¿qué? No os conozco. Y luego dice el versículo 13: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en la que el Hijo del Hombre ha de venir. Y aquí habla algo muy importante en mi vida que yo debo de comprender. Hay aceite en mi vida, pero ¿dónde está ese aceite? El aceite no es algo físico, no es algo tangible. Aquí me está hablando de que yo debo de estar velando y orando, pero había una lámpara encendida. ¿Con qué se encendían las lámparas? Con aceite. En el Antiguo Testamento no había una luz de este tipo, ¿verdad que no? Es más, ni en el Nuevo Testamento, hasta hace como 500 años o no sé cuánto se inventó el foco. Pero antes las lámparas después fueron con petróleo, antes eran con aceite y les ponían una mecha y el aceite se estaba quemando como una vela. Y así eran las lámparas, pero tenían aceite. ¿De dónde sacaban el aceite? Del aceite del olivo, de las aceitunas, ¿verdad? Entonces, de allí se sacaba el aceite. Ayer vimos en el estudio de matrimonios que el olivo producía aceite, la higuera producía dulce, el gozo, y el vino producía, perdón, ya le dije, ¿verdad? La uva producía vino, que produce gozo. Entonces, ¿de dónde venía el aceite? Del olivo. Y estaba encendido. Dice que las prudentes tenían aceite en sus lámparas, pero también tenían aceite en una vasija aparte. Las insensatas solamente tenían aceite solamente en sus lámparas, y cuando se durmieron y cabecearon se quedaron sin aceite. Por eso les piden a las prudentes y las prudentes le dicen: pues yo tengo lo mío, pero también tengo mi aceite que yo compré, pero es para mí. Mejor tú ve y compra. Y ellas en lo que fueron a comprar regresaron y ya no las dejaron entrar. Mi pregunta es: ¿por qué muchas veces Dios me habla así en la palabra de Dios? Muchos lo podemos interpretar de muchas maneras, pero déjeme le digo algo. A veces nosotros estamos viendo que no estamos orando. A lo mejor no sé orar, pero yo sí sé orar. Yo sé el poder del Espíritu Santo en mi vida. ¿Quién es el Espíritu Santo? Déjeme le digo algo. El Espíritu Santo no es aceite, pero a veces lo representa como aceite. El Espíritu Santo no es agua, pero a veces se representa como agua. El Espíritu Santo no es viento, pero a veces se representa como un viento. ¿Estamos aquí? Ahora, ¿qué es lo que muchas veces nosotros podemos entender? ¿Cómo yo le puedo compartir a alguien de mi aceite? ¿Cómo es que aquí dice la palabra que las prudentes tenían aceite y sabían que las otras podían tener, pero en ese momento ellas no le compartieron? ¿Por qué? Porque ya se oyó la voz de que ya venía en camino y ellas dijeron: ya no, pero hubo un tiempo en que a lo mejor sí lo pudieron haber compartido. ¿Estamos aquí? Ahora, ¿cómo lo comparto? Yo conozco la palabra desde hace 34 años. Yo daba clases a los niños también. Hace 34 años yo estaba compartiendo, 33 años compartía a los niños. Me gustaba estarle dando clases a los niños. Y era un gozo para mí. Ahorita hay gente dando clases a nuestros niños. Para mí era un gozo aprender de la palabra y compartir de la palabra. Cuando yo comparto de la palabra, ¿qué estoy compartiendo? De aceite. ¿Para qué? Para que su lámpara también esté encendida. Amén. Ahora soy pastor, ¿y qué hago? ¿Qué comparto? Aceite. ¿Para qué? Para que tu lámpara también esté ¿qué? Encendida. Ahora, ¿cómo es que yo sé que tengo el aceite? Pues no lo tengo guardado, no estoy aquí. Es una palabra que Dios me entrega. ¿Por qué? ¿Qué es el aceite? Lucas 4:18, no lo busque. Pero en Lucas capítulo 4, versículo 18, a Jesús todavía no lo conocían más que como un carpintero. Y Jesús llega un día
como era su costumbre, a la sinagoga. Se le da el libro, el rollo del libro del profeta Isaías. Y allí empieza a leer. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová. ¿Lo qué? ¿Con qué lo ungió? ¿Con el aceite? ¿Llegó en eso el sumo sacerdote, agarró el aceite y se lo derramó? No. ¿Por qué? Porque Jesús dice simplemente la unción que está sobre mí. ¿Quién me la está dando? El Espíritu Santo. ¿Quién me la está dando? ¿Dónde se mueve el Espíritu Santo? Sobre la faz de la tierra. ¿Aún en tu desorden? ¿Aún en tus problemas? Y todavía dice Jesús, ¿para qué lo ungió Dios? ¿Para qué lo ungió Dios? Para dar buenas a los pobres, para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Jesús tenía aceite, claro. ¿Cuánto tenía? Mucho. ¿Y qué hizo? Lo compartió. ¿Cómo? Orando por otro, predicando la palabra, enseñándole a otros. ¿Qué estaba haciendo? Entregando del aceite que él tenía. ¿Estamos aquí? Yo creo que aquí tiene mucho sentido. Lo único que a mí me dice la palabra es: no te duermas. Vela. Hay una revista que dice TV y novelas. Ese nombre es profético, porque entre más TV veas, novelas. Así se llama, ¿no? Y no es anuncio, perdónenme, pero está mal esa revista. Pero es un anuncio porque dice TV y novelas. Y el Señor me dice: vela, no te duermas, comparte, dale a los demás. Fíjese bien, porque esto es bien importante comprenderlo. Acompáñame a Éxodo capítulo 30, versículo 31 y 32. Éxodo capítulo 30, verso 31 y 32. Voy a pedirle al del teclado que pase. No, todavía no, espérenme tantito. Éxodo 30. Un banquito también. No, no es cierto. Éxodo 30, 31 y 32. ¿Lo tiene? Dice la palabra: hablarás a los hijos de Israel diciendo: léalo junto conmigo, ¿qué? Será mi ¿qué? ¿De qué? De la santa unción. ¿Por cuándo? Por vuestras generaciones. Qué bendición, ¿verdad? Ok, lo volvemos a leer. Dice: hablarás a los hijos de Israel diciendo: será mi aceite, dice Dios, de la santa unción para vuestras generaciones. ¿Ok? ¿Está aquí? Ahora, fíjese, agárrese. Fíjese lo que dice versículo 32. Sobre ¿qué? Carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición, porque santo es, y por santo lo tendréis ¿qué? Vosotros. Ese aceite, dice la palabra, que tenía ciertas características de cómo tenía que ser hecho ese aceite. No solamente era con el aceite de oliva, tenía otras especies, tenía casia, tenía otros tipos de especies que ahí mismo lo menciona la palabra, y tenía un aroma muy diferente. Y dice Dios, ese tipo de aceite, aún la familia que lo sabía hacer no lo podía usar para otras cosas. Simplemente era aceite, decía Dios, de mi santa unción. Y dice: y ese aceite yo me lo reservo, Dios dice, nada más para mí, porque no se lo vas a poner a nadie. Dice ahí, versículo 32, sobre carne de hombre no será ¿qué? Derramado. Y muchos de nosotros hemos entendido que cuando a los reyes se les ungía con un aceite. Claro, pero no era el aceite al cual se está refiriendo aquí en la palabra. Era un aceite diferente. Amén. Y se le derramaba sobre su cabeza, pero no el de la santa unción.
Entonces, este aceite que me está diciendo la palabra aquí es un aceite muy diferente al que usted y yo hemos visto que a veces ponen a una persona o se unge a una persona, porque así dice la palabra en el Nuevo Testamento. Pero este aceite de la santa unción, ¿quién se lo reserva? Dios. ¿Qué dijo Jesús? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió. Allí dice Jesús, este aceite con el cual fue ungido Jesús es un aceite con el cual Dios nos unge. Y no es un aceite físico, es un aceite ¿qué? Del Espíritu Santo, porque ese es un aceite que se lo reserva solamente Dios. ¿Está aquí? Ok, fíjese bien. Si estamos captando, ¿verdad? Ok, vamos a 2 de Corintios, capítulo 1. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 21 y 22. Ahora sí pasa el del teclado. 2 de Corintios, capítulo 1, ¿lo tienen? Ahí está adelante. 2 de Corintios 1, 21 y 22. Sí está en la Biblia, ¿verdad que sí? Dice la palabra, léalo conmigo. Léalo. ¿Qué dice? Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió, ¿quién es? Ok, no lo digo yo. ¿Quién lo dice? La palabra. ¿Qué hizo Dios? A ver otra vez. ¿Qué hizo Dios? Está ahí, ¿verdad? Escrito, ¿lo está leyendo? Verso 22. Verso 22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado arras del Espíritu en nuestros corazones. Yo quiero preguntarle, ¿qué son las arras? A ver, un casado, ¿qué son las arras? Promesas. ¿Qué más? Garantía. ¿Qué más? Un adelanto. Provisión. Mira, aquí está. De todas las promesas que te voy a dar, que te he dado, aquí está mi provisión. Aquí está mi garantía. Aquí está para que sepas que voy a estar contigo. Mi palabra. Y te voy a proveer. Amén. Decía mi esposa, a nosotros no nos va a pasar. Pues si usted lo cree, no le va a pasar. Pero si no lo cree, le va a pasar. Porque hay muchos que pudieran decir, no, es que al cabo a mí no me va a pasar, pero no lo cree. Es lo que muchos hacemos muchas veces. Cuando Dios me da una palabra, yo la tomo a mi manera, la agarro a mi manera, la obedezco a mi manera, y las cosas no me funcionan y le echo la culpa a Dios. Así dice la Biblia. El insensato tuerce el camino de Dios y cuando le va mal le echa la culpa a Dios. Sí, pues sí. Pero cuando Dios me habla, Él me habla tan clarito que para mí, eso que me habla clarito, cuando se me complica mucho, mejor lo hago como yo quiero. Y obedezco a Dios a mi manera. Y eso no es. ¿Por qué? Porque entonces algo anda mal aquí. El aceite de la unción es igual para todos. Dios nos ha ungido. ¿Por medio de cuál? Del aceite. ¿Cuál? El del Espíritu Santo. Aquí dice versículo 31. Póngamelo, no me lo suelte. El versículo 31. ¿Lo tiene? Dice, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es. ¿Quién nos ungió? ¿A quiénes? A ver, levante su mano, yo quiero ver. A ver, ¿quién lo ungió? Dios. Baje su mano. Si usted no se siente hijo, dígale, Señor, yo quiero ser tu hijo para que me unjas. Amén. Ahora, dice la palabra, fíjese bien. Vamos a leer otra escritura en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 38. A mí me gusta traer la Biblia porque así como que de repente se abre sola la Biblia. Hechos 10, 38. Dice la palabra: ¿cómo Dios ungió
Léalo conmigo. ¿Qué dice? Con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? ¿Y cómo sabía Jesús que Dios estaba con él? Porque Dios lo ungió. Porque él creyó la palabra desde un principio. El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ungió. Y ahí dice la palabra. ¿Quién hacía los milagros? El Espíritu Santo. ¿A través de quién? De Jesús. ¿Jesús era Dios? No, él era un hombre. Por eso ahí dice, con poder a Jesús de Nazaret, porque lo conocían como un carpintero. Yo puedo decirle, ¿y cómo Dios ungió a Carlón? El de Caralmi. ¿Y cómo Dios ungió a Luis Miguel? El del taller de la empresa, ¿verdad? ¿Y cómo Dios ungió a Laurita? La que nos arregla las, bueno, a mí no, pero a las mujeres, ¿verdad? No sé si me estoy explicando. ¿Dios te ungió? Sí. ¿Y quién hace los milagros? ¿Tú? El Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando tú lo crees. Y cuando tú oras. Y cuando tú compartes de ese aceite que Dios te ha entregado. Cuando tú y yo estamos dando de lo mucho que Dios nos ha dado. Cuando yo lo estoy compartiendo, hay milagros. Hay gente que cree. Hay gente que es sanada. Hay gente que empieza a recibir de ti y de rato dice, yo quiero más de lo que tú tienes. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios está contigo. ¿Qué le dijo Simón a Felipe, a Pedro y a Juan? Simón estaba con Felipe en Hechos capítulo 8, dice la palabra. Simón estaba con Felipe, él era un mago y veía a Felipe los milagros que él hacía. Pero llega Pedro y Juan y reciben el Espíritu Santo. Y Simón el mago le dice, ¿y cuánto me cuesta a mí ese poder? Yo también quiero ese poder. ¿Cuánto me cuesta? ¿Y qué le dijo Pedro? Y estás en amargura. Fíjese bien, ¿estás en qué? Amargura. En prisiones de la carne. ¿Por qué? Porque tú crees que lo que es un don de Dios, que Dios me regaló, lo tienes que comprar. ¿Quién piensa que tiene que recibirlo para pagar para recibirlo? Estamos mal. Dios me lo da ¿cómo? Gratuitamente. ¿Cómo Dios me lo da? ¿Cómo Dios me da de su espíritu? ¿Cómo Dios me da de su unción? Gratuitamente. Cuando yo lo creo. En medio de mi desorden, en medio de mis problemas y dificultades, y aquí es algo que a lo mejor nosotros no podemos comprender en muchas ocasiones, pero Dios lo está compartiendo en su palabra. Y yo quiero que veamos que cuando Dios tiene algo específico para mi vida, Él no me pide otra cosa. No me pide dinero. Lo único que me pide es que yo crea. Dice la palabra en Hechos 19. Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Imagínense. Ni siquiera habían oído del Espíritu Santo. La persona más importante que usó a Jesús, ellos no lo conocían. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Conocer a quién? A ver, otra vez, ¿a quién tenemos que conocer? A ver, ¿a quién tenemos que conocer? ¿Tiene a Jesús en su corazón? Entonces tiene al Espíritu Santo.
¿Pero lo conoce? Y allí es donde en muchas ocasiones a nosotros es un gusto, es un privilegio, es un deseo y es un anhelo compartir de la palabra de Dios. No nada más aquí los domingos. De los grupos en casa que hay gente que comparte del aceite que Dios le entrega. Y allí aprende. ¿Qué aprende? Déjenme le digo lo que aprende en los grupos en casa. Aprende las bases. Aprende qué es el pecado. Aprende qué es el bautismo. ¿Cuántos bautizos hay? Dice la palabra. Lo que dice la palabra. Aprende los rudimentos. Porque la Biblia me dice, dejando ya los rudimentos, vamos adelante a la perfección. Pero ¿cómo voy a dejar los rudimentos si ni siquiera conozco cuáles son los rudimentos? Y cuando voy a la iglesia, pues nomás me enseñan media hora y luego suben al del teclado y ya se acabó el tiempo. Pues sí, pero ¿qué me gustaría enseñarle aquí? Pero si me tardo más de 40 minutos, usted ya se me va a estar durmiendo. ¿Sí me estoy explicando? Vamos a tener un encuentro con Jesús de varones, como lo tuvimos con las mujeres. O sea, actividades hay. Amén. ¿Para qué? Para que no se duerma. ¿Para qué? Para yo compartirle a usted ¿qué? El aceite, la palabra. ¿Para qué? Para que no se me duerma. Porque el día en que venga Jesús, yo voy a tener como 4 aquí, ¿verdad? Pero ya cuando venga va a decir, pues ya tienes que irte porque ya está aquí, ¿verdad? ¿Cómo tener más aceite? Pasa el grupo de alabanza. ¿Cómo aprender a tener más aceite? ¿Cómo saber que quiero más aceite en mi vida? Juan 14, 12. Ayúdenme. Juan capítulo 14. Yo quiero que no vea que es algo que yo le estoy diciendo, por eso la leo en la palabra. Y en Juan capítulo 14, aquí dice algo importante. Bueno, vamos a leer antes del 12, vamos a leer el 16. Juan 14, 16. Dice la palabra, ¿lo tiene? Léalo conmigo, aquí está atrás. ¿Lo lee conmigo? Dice, y yo, ¿aquí quién está hablando? Jesús. ¿Quién está hablando? Ok, y dice la palabra, ¿yo qué? Ok, Jesús todavía no moría. Jesús todavía estaba aquí como hombre. Dice, rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque ¿qué? Mora con vosotros. ¿Y qué más? Estará con vosotros. Verso 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. 19. Todavía un poco y el mundo no me verá. El mundo no me verá, pero vosotros ¿qué? Porque yo vivo, vosotros también. Porque yo tengo lo suficiente para que vivas. Yo tengo todo lo necesario para que tú vivas. Y Jesús me dice, yo voy a estar contigo. ¿Cuándo? ¿En medio de tu desorden? ¿En medio de tus problemas? ¿En medio de tus dificultades? ¿En medio de donde estaba la tierra desordenada y vacía? Ahí está. ¿Qué necesitas? Fe, creer, creerlo. Ahora, en el mover del Espíritu hay varias escrituras. Leemos el 12. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree,
¿qué dice? Las obras que yo hago, Él las hará. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Imagínese que le toca a una persona ahí que está muy enferma y Dios le dice: compártele de mi aceite. Y usted se va corriendo al Calimán, bueno, no sé a dónde, ¿verdad? A la tienda a comprar aceite. Y ya cuando regresa, ya la ambulancia se lo llevó. No. ¿Cómo va a compartir de ese aceite? Orando por él. Llevándola a recibir a Jesús. Con ese aceite, esa persona, mire, basta ser sana. Ya cuando llega la ambulancia va a decir: ya no te necesito. Ya Dios me sanó. Si yo puedo entender, hay características en nuestras vidas que las rige el Espíritu Santo. Viene en Gálatas capítulo 5, estamos por terminar. Gálatas 5, verso 22. Y aquí dice la palabra: pero el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice: contra tales cosas no hay ley. Ahora, está hablando del fruto del Espíritu Santo. Voltea para acá. Si yo tengo una manzana, ¿cómo es una manzana? ¿Qué características tiene? Sí, esa es la característica exterior, pero lo interior, ¿qué características tiene? Es jugosa. ¿Qué más? Es nutritiva. ¿Qué más? Es saludable para mi vida. ¿Verdad que sí? Tiene varias características. Las características a las cuales me dice la palabra de Dios que hay del Espíritu Santo cuando está en mi vida es amor. ¿Qué va a entregar usted? Amor. ¿Qué más va a entregar? Gozo. ¿Qué más puede entregar usted cuando el Espíritu Santo está en su vida? Paz. Paciencia. Benignidad. Bondad. Fe. ¿Qué más? Fe. ¿Qué más? Fe. Entonces la fe es algo que Dios también me entrega. La fe es algo que su Espíritu Santo me da, que tampoco lo tengo que comprar. La fe es algo que Dios me da. Póngase tantito de pie. Hay cosas que el Señor me mostraba en este tiempo para la iglesia y yo quiero compartírselas, porque algo que yo veo en la palabra es que la Biblia dice: si algo pides en mi nombre, yo lo haré. No lo digo yo, Juan 14, 14. Si algo pides en mi nombre, dice, yo lo haré. ¿Cuándo oramos? Cuando yo estoy orando, dice: si algo pidieres en mi nombre, estoy orando. Pero no nada más es: Dios, ayúdame, amén. Dios, enséñame. Dios, sáname, amén. No, dice: mi oración debo de decirla en el nombre de Jesús. ¿Qué hago? Señor, tu palabra dice que ninguna enfermedad debo de tener yo, porque tú, Señor, la recibiste en la cruz del Calvario. Así es que por tu palabra yo soy sano en el nombre de Jesús.
Señor, tu palabra dice que tu Espíritu Santo que está en mi vida, Él trae paz a mí. Así es que yo recibo tu paz en el nombre de Jesús. Señor, ahora me siento oprimido, me siento desesperado, ya no tengo fuerzas, me siento mal aquí pero yo sé que, Señor, en medio de mi desorden, tu Espíritu Santo está conmigo. Y yo declaro que tu Espíritu Santo está aquí, enfrente de mí, en el nombre de... ¿Sabe qué estoy haciendo? Profetizando. ¿Y sabe cuándo es el mejor tiempo de profetizar? Déjeme le digo. Empieza mi hija. Aleluya. Y está uno adorando al Señor. Aleluya. Y está uno metiéndose en el río de Dios. Aleluya. Y empieza a adorar en el río de Dios. Aleluya. Y se empieza a profundizar en el río, quitándose el agua, no nada más a las rodillas, ni a los tobillos, ni a la mente. Empieza a profundizar, a meterse. Aleluya. Te adoramos, Rey. Aleluya. Y empieza a profetizar. Ahora déjenlos a ellos cantar. Y usted empiece a profetizar. Empiece a profetizar. Empiece a decir, Señor, oh, tu palabra dice, Señor, que yo soy sano por tu llaga, dile. Que mis hijos son sanos. Que yo vivo en un ambiente de paz. Y empiezan ellos a cantar. Y ellos están cantando esa canción. Pero el Espíritu Santo me lleva. Y yo le empiezo a decir, aunque ellos dicen aleluya, yo digo gracias, Cristo. Empiezo a cantar otra canto. Gracias, Cristo. Oh, aleluya, Señor. Empiezo a adorar al Rey. Gracias, Cristo. Empiezo a meterme. Y empiezo a tomar la fe. Y empiezo a declarar. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Te adoramos, Rey. Y la música sigue. La música sigue. La música sigue. Adoro, Señor. Santo, Santo Jesús. Hoy como está Oh, adorando. tú estás aquí, Señor. La música sigue igual. Te adoramos, Jesús, Te oh adoramos, majestuoso tu nombre, Rey, majestuoso Te Dios. exalto, Oh, tú eres Señor. santo. Oh, maravilloso es tu nombre, Rey. Tú eres hermoso, santo.
maravilloso Somos Rey. sanos en el Oh nombre de Jesús. maravilloso Rey, oh maravilloso Dios, Tu te Espíritu adoramos, está te aquí, exaltamos, Tú me llenas de Rey. Él. Oh, Tú arreglas mis problemas, Señor. Santo, Santo. Tú me das la capacidad de estar enfrente de ellos. Santo, Oh, Señor Jesús. poderoso Jesús. Y empiezo a profetizar. Voltea para acá. Empiezo a qué? A profetizar. Y tengo este problema. Hoy tú, Señor, bendices la vida de mi enemigo. Hoy tú, Señor, tocas y sanas la llaga de mi hijo. Hoy tú, Señor, estás tocando mi vida y trayendo ese orden en mi corazón, quitando tinieblas. ¿Qué estoy haciendo? Profetizando. ¿Con qué? Con un canto. ¿Cuál? No el que ellos me dicen, no el que ellos están cantando. Es algo que nace de mi espíritu y empiezo a compartirlo. Hoy te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Empiezo a adorar al Rey. Y esa adoración, cuando todos estemos cantando, ¿sabe qué va a pasar? Se va a oír como un estruendo de aguas que todo el mundo está hablando. ¿Sabe qué va a pasar? Cuando todos están cantando su propio canto, ahí empieza el Señor a moverse. ¿Por qué? Porque yo no estoy... No, mi boca está hablando, mi boca está profetizando. Hoy por tu llaga yo soy sano, Jesús. Hoy todo miedo se quita de mi vida, Padre. Tú eres digno, Jesús. Tú eres santo, Señor. Y empiezo a adorarle y empiezo a alabarle. Y mi corazón se derrama delante de Él. Y Él me empieza a llenar de más aceite. Y entre más aceite me da, más le adoro. Por eso, usted y yo, déjeme le digo algo. Cada domingo yo le pido a Dios que sea diferente. Porque Dios tiene mucho para darnos. ¿Lo cree? Dios tiene mucho para darnos. Dios no es, ya se me acabó, ahora ¿qué les doy? Déjame ver, a ver qué les doy. No, Dios tiene mucho para darnos. Y hay tantas cosas que no conocemos de Él, que a mí no me gustaría encajonarlo en 4 paredes y decirle: Señor, es que así le hacemos aquí. Señor, ¿tú qué quieres hacer? Amén. ¿Tú qué quieres hacer, Señor? Tú que conoces el corazón de cada uno. Tú ahora ¿qué quieres traer de palabra, de sanidad, de bendición, de gozo, de alegría, de paz? ¿Qué quieres, Señor? Y el Espíritu Santo, cuando yo le doy la oportunidad de que Él haga lo que Él quiere hacer, wow, ¿sabe qué? Viene algo grande. ¿Lo cree? Fíjese bien lo que dice el Salmo 139. Tome su asiento, un lugar. Todavía no terminamos. Era como un ejemplo para adorar. Ahorita vamos a adorar, ¿sale? Salmo 139. Dice su palabra. Versículo 23 y versículo 24. Aquí está enfrente. ¿Qué dice? Hágalo como una oración ahorita. ¿Qué dice? ¿Y qué más? ¿Qué más? Pruébame y conoce mis pensamientos. Verso 24, que dice: y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Que esto se vuelva una oración para su vida. Dígale al Señor: examíname, Señor. Pruébame. Prueba mis pensamientos. ¿Dónde tengo que cambiar?
¿Dónde tengo que ajustar para que ya no haya ese desorden en mi vida? ¿Sabe cómo creó Dios los cielos y la tierra? Por su palabra. Dios dijo: hágase la luz, y fue la luz. Que produzca hierba, y empezó a producir hierba. Lo único que Él hacía era por su palabra. Y tenemos su palabra. Amén. Aquí tenemos su palabra. Yo le comparto hoy su palabra. Este es su aceite. Y cuando yo empiezo a compartir su aceite, usted empieza a profetizar su palabra. ¿Y sabe qué sucede? Donde no había luz, hubo luz. Donde no había vida, hubo vida. Donde no había cosas que ni siquiera existían, montes, ni el mar, ni nada de eso, Dios dijo su palabra. Al hombre fue el único que tomó en sus manos y dijo: hagamos. Dice que agarró barro. Pero le digo una cosa: Él sopló. ¿El qué hizo? Sople. Sople. Bueno, no tan cerquita del otro, o sea, sople un poquito aquí hacia enfrente. ¿Qué sucede? Hay un aliento de vida. Cuando Dios habla y me da ese aliento de vida, empiezo a vivir y digo: creo que tengo una vida diferente. Creo que puedo hacer muchas cosas diferentes. Creo que Dios tiene algo muy diferente para mí. Creo que Dios me está llevando a algo más grande y mejor en mi vida. Y ahí es donde yo empiezo a creer en Dios. Ahí es donde yo empiezo a confiar en Dios. Ahí es donde mi vida empieza a manifestarse el Espíritu Santo sobre mí. Y aquel don que yo había anhelado de sanidad y de milagros, o de profecía o de fe, de repente y el Espíritu lo está haciendo sin yo ni siquiera darme cuenta. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Profetizar. Ya le enseñé cómo. ¿Cuál es el mejor momento para aprender? Cuando estamos en adoración. Métase. ¿Se acuerda de esa palabra, verdad? No con el agua hasta aquí, ni aquí, ni aquí. ¿Con el agua hasta dónde? Sumergidos, donde nada más a nado puedo entrar. Aquí hay un río de su presencia. Y usted decide. Si usted quiere estar, aunque esté ahí en medio, si usted decide estar en la orilla, no pasa nada. Amén. Pero no va a pasar nada en su vida, ¿verdad que no? Pero si usted se mete en el río, va a pasar muchas cosas. El Espíritu Santo lo va a llevar por donde Él quiere, no por donde usted quiere. Amén. ¿Cómo vamos a orar? Todo lo que pidas al Padre. ¿Cómo? ¿Cómo? Señor, bendices estos alimentos en el nombre. Cuando ore por los alimentos, sí oran por los alimentos, ¿verdad que sí? Qué bárbaro, sí. Yo siempre cacho cuando estamos varios así, al primero que empieza a comer, ya me conocen, él ora. Amén. Hay que orar por los alimentos. Y cuando se termina de orar por los alimentos, se da gracias en el nombre de. Amén. ¿En el nombre de quién? En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo. Así dice la palabra. Ponemos de pie. Oremos por nuestros hermanos cristianos en estos dos países, porque yo sé que también hay gente cristiana en Rusia. Y sabemos que
aunque su palabra dice en Mateo 24 que habrá guerras o rumores de guerras, dice que todavía no es el tiempo. Todavía es tiempo ahorita de compartir el aceite de la unción, de compartir ese aceite de la unción, de no estar dormidos, sino compartir a otros de Cristo, porque Cristo es esa unción. Cristo es el ungido, y nosotros podemos entender que ahorita podemos elevar nuestra oración declarando esa paz en el nombre de Jesús. Mientras cantamos, yo le voy a pedir que usted eleve en su corazón una oración, no solamente por esos países que están en guerra, sino por la gente que está allí tal vez sufriendo. Que el Señor cubra, que el Señor bendiga.